Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar la escuela dominical del día de hoy. Vamos a ponernos de pie y hacer una oración. Vamos a orar. Padre nuestro, en esta mañana, Señor, te queremos pedir que tú nos bendigas en este día, en la escuela dominical que hoy tendremos, igualmente en el servicio de jóvenes, que tú nos des de tu gracia, Señor, para poder dirigirlo correctamente y que sea para tu honra y gloria, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, amén. Ok, vamos a continuar entonando el himno 331, todas las promesas del Señor. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá, y confiado sé que para siempre en él paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Vamos a continuar con la escuela dominical. Los niños ya pueden salir a sus clases, los jóvenes nos quedamos aquí por hoy. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Permítanme Ya, pero creo que ya, ¿no? Ahí está. Hoy nos tocó a los jóvenes, ¿no? Nos toca a los jóvenes estar acá al frente. Y digo, nos toca porque yo también soy joven. Aunque te rías, sí, soy joven. Entonces, hoy nos toca, hoy les toca al grupo de jóvenes a hacer el servicio. Yo voy a tener la oportunidad de predicar aquí en la escuela dominical, y pues para eso les pido que nos pongamos de pie para hacer una oportunidad que nos das, Señor, de estar aquí en tu casa, Señor. Yo te ruego, Padre, que lo que podamos ver hoy pueda ser para honrarte y glorificarte, Padre, que la escuela dominical y el culto de los jóvenes, Señor, sea siempre para tu honra y tu gloria, Padre. Que todo lo que se pueda entonar, la predicación, todo aquello, Señor, que hoy esté, Señor, para ti, Señor, pueda llegar a nuestros corazones también, Señor, y podamos juntos honrarte y glorificarte, Señor. Yo sí te lo pedimos, te lo agradecemos, en nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano, por favor. Hoy he titulado el tema de hoy, ¿y si comenzamos de nuevo? ¿Y por qué y si comenzamos de nuevo? Este tema tal vez es un poco complicado para muchos de nosotros, ¿no? Y yo me incluyo, el siempre tener un nuevo comienzo en algo es difícil, ¿no? El saber qué empieza, cómo vamos a empezar, cómo vamos a iniciar algo es difícil, pero también es complicado dejar algo atrás, ¿no? También siempre es bien complicado dejar lo que traemos atrás y decir, hoy desecho esto y empiezo nuevamente. ¿Por qué este tema, no? Hoy es el primer servicio del año, ¿no? Es el primer servicio que nos permite el Señor estar en su casa del año 2026. Y creo que es un tema importante de iniciar de nuevo en nuestras vidas, ¿no? Y vamos a hablar sobre Jeremías, capítulo 18, versículos del 1 al 6. Si ustedes han escuchado hablar de ese tema,
es la señal del alfarero y del barro. Vamos a atacar un poco ese tema, cómo el alfarero toma la arcilla y le va dando forma al barro. Y ahorita vamos a ir viendo parte por parte cómo es que el alfarero trabaja, ¿no? Y cómo es que puede comenzar de nuevo cuando una arcilla, cuando ese barro, por alguna circunstancia está mal, ¿no? Y Dios hace lo mismo con nuestras vidas, ¿no? Dios nos da la oportunidad de reconstruir nuestras vidas y de renacer. ¿Y por qué no hacerlo este nuevo año? Es un momento perfecto para dejar atrás todo aquello del pasado personal, ¿no? Es un momento para dejar atrás todo aquello que Dios no permite que nos transformemos. Cuando yo estaba preparando este mensaje, la verdad es que era muy claro todo para mí. Ha sido un año complicado, ¿no? Complicado con muchas cosas. Y el Señor ha tocado mi corazón. El empezar de cero es difícil, vuelvo a decir. Y cuando velamos nuestras vidas, tal vez siempre decimos, ¿no? Estamos bien, ¿no? Cuando alguien nos pregunta en la calle, ¿cómo estás? Bien, ¿no? Todo bien. Siempre nuestra primera respuesta es decir, estamos bien, ¿no? Pero estamos bien según nuestro criterio muchas veces. Estamos bien según lo que nosotros pensamos muchas veces. Y pensamos que no tenemos nada que cambiar ni mejorar, ¿no? Pensamos que no tenemos nada por qué cambiar. Siempre pensamos que nosotros somos quienes tenemos la razón, somos quienes tenemos el por qué estar así, ¿no? Pero ¿qué tal a veces con nuestra salud física? Este año para mí fue complicado en temas de salud, este año que pasó, ¿no? Y yo decía, me siento bien, todo está bien. Pero, ¿qué pasa cuando vas y te haces unos exámenes de salud, ¿no? Y ching, ya resulta que triglicéridos, colesterol y no sé qué tanta cosa nos aparecen mal. Entonces eso de decir estamos bien, simplemente es un dicho, ¿no? Y así con la salud física, también con nuestra salud espiritual, ¿no? Decimos estamos bien, pero ¿hasta dónde estamos bien? ¿Hasta dónde estamos cerca del Señor, ¿no? Y a veces en ocasiones esta percepción entonces es incorrecta. ¿Y qué pasa? Una vez que vemos tal vez nuestros exámenes de salud, vienen ya exámenes médicos más a profundidad, ¿no? Ya no nada más es un examen de sangre donde vemos colesterol y triglicéridos altos, porque tenemos otras afectaciones. Entonces ya viene un examen más profundo y otro tipo de circunstancias para saber qué es lo que nos aqueja en nuestro cuerpo. Así las situaciones que llegan a nuestra vida espiritual. Así las situaciones que nos muestran en qué área no estamos tan bien como pensábamos, ¿no? Así va pasando esos exámenes donde nos enseñan en qué área no estamos haciendo las cosas de la mejor manera. Tal vez cuando perdemos la paciencia con un niño, ¿no? Y ahí nos damos cuenta que no somos tan pacientes como creíamos. Tal vez cuando alguien nos hiere y nos cuesta tanto perdonar. Tal vez nos damos cuenta que no somos tan bondadosos como creíamos. Cuando tenemos problemas y no tenemos el dinero para hacerle frente a esos problemas, tal vez nos damos cuenta que no teníamos tanta fe en Dios como pensábamos. Y podemos decir y decir circunstancias que pasan en nuestras vidas. Todas estas situaciones, hermanos, son exámenes para que nos demos cuenta de la realidad que vivimos día con día, de la realidad de nuestras vidas. La alfarería, como la mayoría de ustedes saben, es un arte de elaborar vasijas de barro principalmente, ¿no? ¿Y cuál es el proceso? El proceso es sencillo. Tenemos tierra o arcilla, tenemos agua, ¿no? ¿Qué pasa? El alfarero humedece esa arcilla, humedece esa tierra con el agua y forma un barro, ¿no? Entonces ese alfarero toma el barro en sus manos y lo empieza a amasar. El barro ya amasado, es decir, todo revuelto, blando, se coloca en una rueda gigante donde coloca el barro y con el pie empieza a dar presión para que la rueda empiece a girar y empiece a darle forma, presión a ese barro, ¿no? ¿Qué es esa rueda? Es un instrumento donde se coloca el barro y girándolo da forma a una vasija principalmente. Y termina en un horno. Termina en un horno donde ya elaborada esa vasija se seca en ese horno para que se cosa y entonces se vuelva dura, ¿no? Y al volverse dura, pues nos damos cuenta que ahí termina esa circunstancia. Vamos a leer, por favor, en nuestras Biblias, Jeremías capítulo 18, versículos del 1 al 6. Yo leo el primer versículo, ustedes el segundo, y juntos en el 6 nos podemos decir la última vez, por favor. Y la palabra del Señor dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda.
Entonces vino mi palabra de Jehová, diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Pueden tomar asiento, hermanos. Aquí vemos, como lo expliqué antes de leer la palabra del Señor, 4 componentes importantes. Uno, la rueda. ¿Y qué quiere decir la rueda? La rueda simboliza en nosotros esas circunstancias por las cuales pasamos en nuestras vidas, esas adversidades que enfrentamos día con día. Hay circunstancias duras que vienen a nuestras vidas, hay circunstancias complicadas que pueden llegar a nuestras vidas, incluso tal vez hoy nos encontremos en una de ellas. Tal vez esté por llegar alguna de nuestras vidas. Tal vez este año pasemos por muchas circunstancias de esas que simbolizan la rueda. Pero estas circunstancias son las que Dios utiliza para acercarnos a esa presión que hace el alfarero para forjar el barro. Esas circunstancias son las que el Señor utiliza para que el Señor pueda moldear nuestras vidas y poder amasar ese barro, esa arcilla como debería de ser. Si nosotros no nos resistimos a la voluntad del Señor, si nosotros dejamos que el Señor trabaje, si nosotros no nos quejamos, nosotros nos sentimos amargados, nosotros no ponemos resistencia, tenemos resentimientos en nuestro corazón, seguro estoy que ese barro va a empezar a formarse bien. Seguro estoy que esa rueda va a poder ser utilizada para poder formarse de la mejor manera. Si aceptamos el trabajo del alfarero, es decir, del Señor, entonces la presión va a ser quitada y los problemas se van a solucionar. Eso es un hecho. Tenemos un Dios grande, tenemos un Dios poderoso que va a solucionar nuestras vidas a través de esa nueva forma que nos va a dar. Esa vasija va a tomar una nueva forma en manos del alfarero, en manos de nuestro Señor, ¿no? Pero para que esa vasija empiece a tener forma, tenemos que tener bien claro algo, ¿no? Normalmente el alfarero, cuando ya empieza a formar esa vasija, empieza a buscar que no tenga basuritas esa masa. Empieza a buscar que esa masa no tenga burbujas de aire. ¿Por qué? Porque si esa masa se mete con burbujas de aire o se mete con basuritas, al momento de hornear se puede quebrar. Al momento de hornear no va a salir como se esperaba. Entonces tiene que ser una masa limpia. ¿Y cómo va a moldear el Señor nuestras vidas si nosotros no dejamos que nuestro corazón esté limpio? Si nosotros tenemos basuritas, si nosotros tenemos burbujas de aire. Entonces el alfarero va a tener, una vez que encuentre esas basuritas, esas burbujas de aire, va a tener que quitar esa basurita que le está estorbando, va a volver a amasar la arcilla y va a ponerla otra vez sobre la rueda. Y el trabajo va a ser constante. Pero tenemos que dejar al Señor. Tenemos que comenzar de nuevo este año. Punto número 2, o parte 2, es el barro. ¿Qué hace el barro? El barro tiene 2 cualidades principales. La primera cualidad es que ese barro no puede estar seco, ¿no? El barro tiene que estar mojado, tiene que estar suave. ¿Para qué? Para que se pueda moldear. Pero si estamos secos, eso quiere decir que es algo que nos separa por completo de la presencia y la voluntad del Señor. Yo lo veía la semana pasada en la clase de jóvenes, estábamos viendo un breve panorama de Apocalipsis. Y estábamos viendo el capítulo 2, y estábamos viendo las 7 iglesias, estamos viendo Éfeso, ¿no? Y decíamos, o habla, que dice que tú has dejado tu primer amor, ¿no? Pero muchas versiones dicen, tú has perdido tu primer amor. Y es muy diferente la palabra perder que dejar. Es mucha la diferencia entre una y otra, ¿no? Perder es algo que ya se quedó por allá, quién sabe dónde, y ya no lo voy a volver a recuperar, ¿no? Lo he perdido. Dejar, simplemente alejarse. Es simplemente hacerse a un lado por un tiempo, ¿no? Lo estoy dejando, pero puedo regresar a él. Y es lo que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, tú has dejado, tú has alejado, ¿no? Así nosotros, si somos parte de ese barro y dejamos que se seque ese barro, entonces vamos a separarnos por completo, vamos a dejar esa presencia que tiene el Señor en nosotros. Comentaba uno de los jóvenes, Enrique, decía, ¿cuándo estás con el Señor? Pues cuando casi siempre nosotros tenemos seguimiento cuando recibimos al Señor en nuestro corazón, ¿no? Casi cuando recibimos al Señor en nuestro corazón, la mayoría de nosotros decimos, queremos trabajar, ¿no? Queremos estar, y nos acercamos al pastor, y pastor, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo le ayudo? ¿Qué hago? ¿Dónde trabajo? ¿Qué esto? Pero después empieza a secar nuestro corazón. Después nos empezamos a secar nosotros mismos y decimos, uy, no, ahorita no, tal vez al rato.
Uy, ahorita no puedo, tal vez al rato. Entonces, una vez que nuestra vida espiritual se seca, hermanos, nuestra vida física regresa a ser lo que éramos, ¿no? Nuestra vida física regresa a ser aquello que nosotros éramos normalmente cuando no teníamos al Señor en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nos estamos alejando. Entonces regresamos a ser solo tierra sucia, ¿no? ¿Y por qué digo tierra sucia? Porque así es el barro, ¿no? Así es el barro, es solo tierra, al fin de cuentas. Esa arcilla es solo tierra y volvemos a regresar a ese tipo de tierra. Entonces, el barro no es nada más que eso. Es por eso que todos nosotros siempre debemos de buscar más a Dios. Es por eso que todos nosotros debemos escuchar más su palabra. Porque cuando dejamos de hacer esto, entonces nuestra vida se comienza a secar como el barro. Y entonces ya no puede ser moldeada como tendría que ser. Puede ser que sigamos viniendo a la iglesia. Y puede ser que sigamos tal vez trabajando en la iglesia. Pero tal vez estamos secos. Tal vez ya no queremos venir. Tal vez ya no queremos trabajar. Tal vez ya no queremos participar, ¿no? Porque nos estamos alejando, lo estamos haciendo nada más por cumplir. Lo estamos haciendo nada más por quedar bien con el pastor. Lo estamos haciendo nada más por quedar bien con los hermanos, pero no porque tengamos la disposición de hacerlo. No porque tengamos ese ánimo de querer hacer las cosas como debemos. Entonces, no necesariamente el que estemos aquí presentes quiere decir que escuchemos el mensaje. No. Puede ser que estemos alejados y estemos secos del Señor. Quizá algunos de nosotros, y yo en mi club, podamos encontrarnos de esa manera el día de hoy, ¿no? Quizá algunos de nosotros podamos estar secos, quizá algunos de nosotros podamos encontrarnos en esa condición. Sin embargo, Dios está aquí para rescatarnos. Sin embargo, Dios está aquí para que comencemos de nuevo este año. Sin embargo, Dios está aquí para transformar algo sucio y seco en algo limpio y brillante. En algo que pueda volver a transformarse, para que nuestras vidas empiecen a caminar nuevamente y podamos ser ese barro que necesita el alfarero para poder formar esa vasija hermosa. La segunda cualidad del barro es que tiene que estar limpio, como lo habíamos dicho. No puede tener ningún tipo de basura. El alfarero no puede procesar el barro porque si no, pues no va a servir de nada y va a tener que iniciar de nuevo. Sin embargo, cuando el alfarero encuentra basuras, cuando el alfarero encuentra bolsitas de aire, no avienta por allá la arcilla y dice ya no quiero, ¿no? La vuelve a retomar y vuelve a trabajar. Así el Señor con nosotros. Hemos fallado muchas veces. Seguimos fallando muchas veces, hemos pecado muchas veces, pero el Señor nos vuelve a retomar. El Señor no nos desecha y dice, tú ya eres basura, ¿no? Como ese barro que no sirve y nos deja por allá, no. El Señor nos vuelve a dar esa oportunidad de comenzar de nuevo para poder volver a moldear nuestras vidas y volver a trabajar con nosotros. No nos desecha. Está ahí siempre presente. Solo es cuestión que nosotros decidamos quitar esa basura de nuestro corazón, quitar eso, esa burbuja que hace que el barro se quiebre, para que el Señor pueda moldearnos nuevamente. ¿Quién es el alfarero? Pues como podrán haber escuchado, es Dios, ¿no? Él es el alfarero. Él es el que trabaja en nuestras vidas. Él es el que tiene el derecho completo sobre el barro, es decir, sobre nosotros para moldearnos a su parecer. Y finalmente terminamos con el horno, ¿no? ¿Qué pasa con la vasija? Una vez que el alfarero le da forma, la mete al horno. Y en ese horno pues, se convierte la vasija tal y como la conocemos todos nosotros, ¿no? Tal y como la ocupamos todos nosotros. Hay momentos cuando pasamos por situaciones bien difíciles, bien complicadas. Pero esas situaciones, seguro estoy, que nos ayudan a moldear nuestro carácter. Esas situaciones estoy seguro que nos ayudan a confiar en el cuidado que tiene nuestro Dios en nosotros. ¿Cuántas veces no hemos pasado por circunstancias complicadas? Y vemos la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Aquí en nuestra iglesia lo hemos visto muchas veces. Aquí en nuestra iglesia los miércoles se pide tal vez oración para cada hermano que está pasando por alguna circunstancia. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado acción de gracias diciendo, el Señor escuchó las oraciones? ¿Cuántas veces no hemos visto su mano poderosa obrando en nuestras vidas? Pero hay veces que tenemos que pasar por ese horno. Hay veces que tenemos que pasar por ese horno donde no nos gusta, donde nos estamos quemando, donde estamos pasando situaciones complicadas. Pero el Señor utiliza ese horno para poder hacernos fuertes, hacernos duros, y para que podamos ver su mano poderosa obrando y ver cómo nos saca de esa dificultad, de ese horno que nos quema, para poder hacer una bella vasija. Como podemos ver, el proceso del barro para convertirse en una vasija es largo, es difícil y a veces doloroso. Por esa razón, lamentablemente, muchos nos resistimos. Por esa razón, lamentablemente, muchos no aguantamos el proceso y decimos mejor no. Sin embargo, se nos olvida que tenemos un Dios grande, que tenemos un Dios fuerte, que tenemos un Dios poderoso, que puede cambiar la vida de cada uno de nosotros, ¿no?
Hay veces que unos somos más fuertes, más recios, que otros dicen, no, a mí no va a cambiar, tengo un corazón duro, ¿no? Pero cuando menos lo vemos, está el Señor obrando en nuestras vidas. Cuando menos lo vemos, está ese alfarero moldeando nuestro corazón, moldeando nuestro cuerpo, moldeando lo que tenemos, que nos está dejando atrás y secándonos y alejándonos de Él. El barro, tal como es, no es algo bonito a la vista del mundo, ¿no? No es algo bonito a la vista de cada uno de nosotros. Sin embargo, el Señor, tampoco somos bonitos para Él, ¿no? Cometemos errores, cometemos pecados, cometemos circunstancias que nos alejan, pero Él no nos desecha. Él dice, ok, ven, voy a formar de ti algo bello, voy a formar de ti algo hermoso, solo es cuestión que tú quieras, ¿no? Solo es cuestión que le demos permiso a esa entrada. Entonces, hermanos, vamos a ver 4 puntos principales que vemos en estos versículos que acabamos de leer. Versículo del 1 al 4, y el punto número 1 nos dice, a veces las cosas no salen como pretendemos. Y hoy vamos a tomar un momento para reflexionar sobre algo que todos tal vez hemos experimentado. Los planes a veces no salen como queremos, ¿no? Todos hemos estado allí en algún momento, ¿no es cierto? Todos hemos dispuesto algo y no sale como queremos por alguna circunstancia. Alguien decía que todos ponemos la alarma para despertar el día siguiente y ni siquiera sabemos si vamos a despertar o no. Pero tenemos esa confianza en que, pues mañana voy a ir al trabajo, pongo mi alarma para despertarme a tal hora. ¿Por qué no confiar en Dios de esa manera, ¿no? ¿Por qué no confiar en Dios de esa manera que el Señor va a resolver nuestras circunstancias, aunque las cosas no salgan como nosotros pretendemos? Piense un momento, hermano, piense un momento en algo donde pusieron todo su esfuerzo, en un proyecto, tal vez en un sueño, tal vez en algo que tenían destinado para que saliera. ¿Y cuántos no nos sentimos emocionados porque ya estaba ese proyecto? Ya tenemos esa expectativa de voy a tener este trabajo, va a pasar esto en mi vida, tengo este negocio, voy a cambiar de esto, mi familia, muchas cosas, ¿no? Solo para darnos cuenta que las cosas no salieron como esperábamos. Quizás ese trabajo que tanto anhelábamos, quizás ese proyecto que tanto queríamos, pues fue para alguien más y terminó en una desilusión. Es frustrante, ¿no? Tal vez. Por lo menos es frustrante decir, tengo ya algo planeado, algo dirigido, y chin, no sale como yo pretendo. ¿Qué hacemos cuando esto sucede? Surge la frustración, surge la desilusión, nos sentimos como si estuviéramos atrapados en un callejón sin salida. Nos sentimos como si hubiéramos fallado, ¿no? Pero el profeta Jeremías nos dice en estos versículos que Dios demuestra cómo es la vida de un alfarero, ¿no? Y Dios le dice a Jeremías que la pieza de barro debe de ser perfecta, que la pieza de barro, aunque se arruine, él puede modificarla. Sin embargo, el alfarero también no se rinde, y vemos cómo el alfarero toma el barro arruinado y lo vuelve a moldear, vuelve a trabajar en él. Y esto es revelador, hermanos. ¿Por qué es revelador? Porque en nuestras vidas, a veces los errores, los fracasos, son parte de nuestro proceso. Día con día cometemos errores, día con día fracasamos, día con día hacemos cosas que no son las correctas. Todos los días enfrentamos desafíos, pero eso no significa que debamos de rendirnos. Eso no significa que debamos de tirar la toalla. Así como el alfarero trabaja nuevamente en el barro, Dios está con nosotros para hacer nueva creación. Imaginemos por un momento a un alfarero en su taller, ¿no? La rueda está girando, el barro se eleva, pero a veces la pieza se desmorona, ¿no? Ya va a terminar y chin, se le cae la pieza. Entonces, ¿qué hace? No se frustra ni lanza por allá el barro, ¿no? Él simplemente la toma de nuevo y comienza a dar una nueva forma. Hoy miremos nuestras propias experiencias, hermanos. Hoy miremos a través de la lente del alfarero. Tal vez nos sentimos frustrados, tal vez nos sentimos tristes, tal vez nos sentimos agobiados. Pero no somos un barro desechado. Nosotros somos un barro muy valioso en las manos de un gran alfarero, nuestro Dios. El Señor está listo para trabajar en cada uno de nosotros en este nuevo año. El Señor está listo para que permitamos comenzar cada uno de nosotros nuevamente este nuevo año, para reconstruir nuestras vidas, para reconstruir nuestros sueños. No es el final de la historia. Aunque fracasemos, aunque fallemos, aunque nos desilusionemos, siempre es el comienzo de algo nuevo. Punto número 2. El alfarero comienza todo de nuevo. Versículo 5, perdón. Y aquí vemos cómo el Señor nos enseña cómo se genera un nuevo comienzo. Es decir, qué hermoso es saber que no estamos
atados a nuestros fracasos, ¿no? Qué hermoso es saber que podemos comenzar de nuevo. ¿Cuántas veces hemos querido volver a empezar? Yo jugando, ¿no? Les decía a los jóvenes, siempre cada año tenemos nuevos propósitos en nuestras vidas, ¿no? Ponernos a dieta, quien tiene algún vicio, dejar el vicio, quien quiere hacer ejercicio, hacer ejercicio, infinidad de propósitos de año nuevo todos tenemos, sacar buenas calificaciones, no sé, muchísimos, ¿no? Tenemos esa intención de comenzar de nuevo. Sí, en el año pasado quería ponerme a dieta y no pude, ¿no? Y ya subí 10 kilos más, entonces voy a comenzar de nuevo con esa dieta. Quizá hemos sentido que nuestras decisiones se nos han llevado por un camino equivocado. Quizá hemos sentido que ya no hay vuelta atrás. Pero aquí es Dios donde nos invita a que tomemos su mano. Aquí es donde Dios nos dice que siempre podemos comenzar de nuevo. La decisión de volver a empezar, hermanos, requiere de humildad. Eso es un hecho. Si no reconocemos en qué estamos mal, si no reconocemos en qué hemos fallado, si no reconocemos en lo que nosotros hemos hecho de manera equivocada, no vamos a cambiar, ¿no? Tenemos que ser humildes para reconocer en qué hemos fallado. Necesitamos reconocer que a veces nuestros caminos no han sido los mejores. Pero está bien, todos fallamos, todos pecamos, todos nos tropezamos. A todos nos pasa. Pero ¿qué nos dice Proverbios 24:16? ¿No? El justo se cae 7 veces y se levanta. Entonces, esa es la actitud que Dios busca en nosotros. Esa es la actitud que Dios busca, la disposición a levantarnos y seguir adelante y confiar en Él. Lo que el Señor hace con nosotros es un acto de amor. Es como si el alfarero dijera, no hemos terminado, ¿no? Aún tienes valor. Puedo hacer algo hermoso por ti aunque falles. Dame la oportunidad de hacerlo. El Señor lo va a hacer con nosotros. Así es como Dios actúa en nuestras vidas. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras cicatrices, a pesar de nuestras inseguridades, Él nos ofrece la gracia. Él nos ofrece comenzar de nuevo. La gracia es esa mano amorosa del Señor que nos toma del suelo y nos dice, tú puedes renacer. Tú puedes renacer. Tú puedes tener ese nuevo proceso. Y a veces el cambio nos asusta, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez no sabemos qué va a pasar con ese cambio. Tal vez no sabemos qué va a pasar si toma la decisión de comenzar de nuevo. Pero lo que sí sabemos es que tenemos un Dios grande, un Dios fuerte, que va a estar ahí para moldearnos. Hoy lo invito a que mire su corazón. Hoy lo invito, así como cuando yo estaba preparando este mensaje y me tocó muy fuerte, es ¿qué áreas de su vida necesita recomenzar? ¿Qué áreas de su vida necesita cambiar? Tal vez relaciones personales, tal vez sueños olvidados, tal vez heridas que aún no han sanado. Dios le está llamando a comenzar de nuevo, hermanos. Este nuevo año Dios le está dando esa oportunidad de comenzar de nuevo. Su invitación es clara, solo requiere que tengamos fe en Él. Solo requiere que confiemos en lo que Él nos dice. Si siente que hoy es su día, hoy puede cambiar, hoy puede hacerlo. Pero primeramente, quien no conoce al Señor, debe de conocer lo que hizo por nosotros. No sé si aquí haya alguien que no conozca del Señor. No sé si aquí haya alguien que no conozca lo que su Hijo hizo por nosotros. Si no es así, los que ya conocen, pues sabemos de su gracia, sabemos de su amor, sabemos que Él nos tiene preparado algo nuevo, si es que nosotros lo aceptamos. Y quien no conoce de Él, pues nos vamos a acercar en algún momento con ustedes, vamos a explicar qué es lo que su Hijo hizo con su vida para salvarnos a nosotros. Punto número 3. Usa la arcilla y no la desecha, versículo número 6. En Jeremías 18:6, Dios nos recuerda algo fundamental. Él usa la misma arcilla, no la desecha. Eso es poderoso y muy grande, hermanos. Cuando miramos nuestras vidas, a menudo vamos y vemos un collage, ¿no? Un collage de experiencias, a veces brillantes, a veces otras difíciles, momentos de alegría, momentos de dolor. Pero hoy debemos de recordar que ser arcilla en las manos del alfarero no significa ser desechados. Al contrario, significa que cada una de nuestras experiencias es parte de nuestra historia y con las experiencias aprendemos. Y a veces nos tropezamos muchas veces, pero tenemos un Dios que nos saca de ese tropiezo, que nos levanta del suelo. ¿Cuántos no hemos estado ahí tirados? No. Y vemos su mano tendida para podernos levantar. Dios no nos desecha, ¿no? Él no nos mira y nos dice, este trozo de barro no sirve. Al contrario, Él ve potencial en cada uno de nosotros.
Él ve el potencial que tiene cada uno de nosotros. Tal vez diferente. Tal vez cada uno puede ser de diferente manera y eso es normal. Pero Él ve el potencial de cada uno, ¿no? Él sabe lo que puede hacer con cada uno de nosotros. Él no ve que nos servimos. Él ve que podemos salir adelante si confiamos en Él. A veces necesitamos recordar eso. A veces se nos olvida mucho que el Señor nos puede sacar de lo más vil, ¿no? De ese valle de los huesos secos. A veces nos olvida que el Señor simplemente está ahí esperando que podamos darle la entrada a nuestras vidas. Hoy es ese nuevo comienzo, hermanos. Hoy es ese nuevo comienzo para que permitamos que ese alfarero pueda formar nuevamente nuestras vidas. Que podamos ser una nueva vasija. Que tal vez vamos a pasar por el horno y no nos va a gustar. Tal vez vamos a tener que pasar por ciertas circunstancias donde no vamos a estar contentos. Pero seguro estoy que después de eso vamos a ser diferentes. Dicen por ahí que después de la tormenta siempre llega la calma, ¿no? Así es, después de salir de ese horno vamos a encontrar la oportunidad de ser diferentes. El Señor está dispuesto a trabajar como somos. Eso es increíble, ¿no? No nos escoge, no dice tú como eres malo y pecaste, hiciste tuya, no. Tú como eres un poco mejorcito, contigo sí. Con cada uno de nosotros puede trabajar. Con cada uno de nosotros va a trabajar si lo necesitamos y si lo aceptamos, ¿no? Él no espera que nos pongamos en la mejor forma física, ¿no? O que parezcamos perfectos para Él. No, su gracia nos encuentra en nuestras vidas imperfecciones, pero Él nos ve con amor. Y Él nos dice, ven, yo puedo hacer algo nuevo contigo. Dios es el alfarero, nuestras vidas están en manos del mejor alfarero. Hoy le animo a que nos veamos cada uno de nosotros como ese trozo de barro, esa arcilla tan valiosa en manos del alfarero que puede ser moldeable. Cada experiencia de nuestras vidas, hermanos, buena o mala, es un ladrillo en la construcción de la obra que el Señor está creando en nuestras vidas. Así que celebremos este nuevo año, que tenemos un Dios que no nos desecha, que tenemos un Dios que nos transforma y que nos puede transformar si nosotros le permitimos que así sea. Preparemos nuestros corazones para dejar que Él trabaje en nosotros, para que podamos ser su molde y para que podamos tener su amor y su gracia visible en nuestras vidas. Y punto número 4, el nuevo comienzo en práctica, lo más difícil, ¿no? Poner a practicar ese nuevo comienzo. Dejar de comer pan es lo más difícil. Dejar de comer taquitos es lo más difícil. Irme a correr todos los días, pararme a las 5 de la mañana porque después tengo que bañarme y irme al trabajo es lo más difícil. El comenzar de nuevo y ponerlo en práctica es lo más complicado. No se trata solo de escuchar la palabra, sino hay que vivirla. Hay que sumergirnos en ese nuevo comienzo y hay que empezar a practicar ese comenzar de nuevo. ¿Y qué tenemos que hacer para comenzar de nuevo? 1, dejar atrás el pasado. Necesitamos dejar atrás ese pasado que muchas veces nos aferramos y que trae cargas emocionales y decisiones equivocadas en nuestras vidas. Es como cuando cargamos una mochila bien pesada, ¿no? Y cuando decidimos dejarla ahí, sentimos esa ligereza y podemos seguir andando. ¿Qué necesito, hermanos? Cada uno de ustedes podemos hacernos esa pregunta, cada uno de nosotros. ¿Qué necesitamos soltar para que Dios trabaje en nosotros? ¿Qué necesitamos dejar atrás para que Dios trabaje en nosotros? Podemos reflexionar un momento en eso, ¿no? Podemos pensar y saber que este nuevo año, ¿qué es lo que tenemos que dejar atrás para permitir ese nuevo comienzo? Punto número 2, del punto número 4, abrazar la transformación. Es decir, hay que ofrecernos como arcilla en manos del alfarero. Esto también requiere de una gran decisión, ¿no? Dejar que el Señor nos moldee en sus manos. Debemos permitir que Dios tenga el control total de nuestras vidas. Eso es importante. Si decidimos un poquito nada más y el otro no, no va a haber un cambio. Va a ser como esa basurita y esas burbujas en nuestras vidas. O le entregamos nuestra vida por completo o a medias, pues no va a funcionar, no se vale, ¿no? Porque entonces estamos condicionando lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Estamos condicionando esa nueva forma de moldearnos para poder cambiar, ¿no? Y entonces solo ponme la orejita de la tacita porque lo demás no quiero que lo toques.
Debemos de dejar que el Señor trabaje, permitir que tenga ese control completo en nuestras vidas. El barro no se resiste a tocar al alfarero, sino que se entrega al proceso, confiando en que el maestro sabe lo que está haciendo. De la misma manera nosotros debemos entregarnos completamente a Dios. De esa misma manera, reconocer que tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, incluso cuando el proceso parezca difícil. Debemos de estar dispuestos a dejar atrás nuestra resistencia y permitir que Él trabaje en nuestros corazones. Esto implica obedecer su palabra. A veces es difícil para nosotros. Esto implica confiar en su tiempo. Los tiempos del Señor son perfectos. No es cuando nosotros queramos. No es el momento que nosotros digamos, Señor, hoy quiero. No. Él sabe cuándo, Él sabe cómo. Y muchas veces necesitamos permitir que Él disponga de nosotros. Simplemente eso, entregarle nuestras vidas. Debemos de estar dispuestos a dejar nuestra resistencia y permitir que trabaje en nuestros corazones. Debemos de estar dispuestos a permitir que el Señor esté obrando en nuestras vidas. Él sabe cuándo es momento de suavizar. Él sabe cuándo es momento de corregir. E incluso Él sabe cuándo es momento de comenzar de nuevo. Él nunca va a forzar el barro, sino que lo va a guiar con paciencia, sabiendo que el resultado va a ser hermoso y útil si lo permitimos que así sea. En ocasiones, y para terminar, este nuevo año nos va a tocar pasar seguramente por momentos complicados a algunos de nosotros. Momentos que aparentan que se nos cae el cielo encima. ¿No? Momentos que aparentan que ya no va a haber salida, que ya no va a haber vuelta atrás. Pero cuando confiamos en Dios y cuando entregamos nuestras vidas a sus manos, entonces sabemos que todo esto es por un propósito. Y cuando cumplimos ese propósito, sabemos que todas las cosas no son para bien. Cuando cumplimos ese propósito de dejar que el Señor nos moldee, cuando cumplimos ese propósito de dejar que seamos ese barro en las manos del alfarero, a pesar de las circunstancias que podamos vivir este año, vamos a dar cuenta que las cosas van a ser diferentes, porque tenemos la confianza y la fe en un Dios poderoso. Dice Romanos 8:28, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, para concluir, hermanos, Dios es el alfarero que nunca se rinde con cada uno de nosotros. Dios es el alfarero que está ahí esperando tomarnos para moldearnos. Y aunque fallemos, Él está dispuesto a rehacernos. Aunque tengamos basuritas y burbujas en el molde, Él está dispuesto a hacerlas a un lado y empezar de nuevo. Él debe de moldearnos y nos va a moldear si lo dejamos para un nuevo propósito en nuestras vidas. Permitamos que ese nuevo propósito en este año sea Dios. Permitamos que este nuevo propósito o principal propósito en este nuevo año sea entregarle nuestra vida al Señor. Sea permitirnos moldear de nuevo. Sea permitirnos ser ese barro que el alfarero va a transformar. Vuelvo a repetir, tal vez es complicado un nuevo comienzo. Pero si en verdad tenemos fe, si en verdad tenemos confianza, seguro estoy que vamos a ser una vasija hermosa. Seguro estoy que al terminar el año vamos a ser una vasija maravillosa para muchos, pero principalmente para nuestro Señor. Confiemos en Él. Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Permitamos ser moldeados por Él y cumplir su voluntad. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos, Señor, porque nos permites, si queremos comenzar de nuevo. Porque día con día nos das la oportunidad, Señor, de trabajar en nuestras vidas, Señor. Porque día con día nos das la oportunidad de entregarte a nuestras vidas y permitir que tú nos moldees como tú quieres que seamos, Señor. Permite que cada uno de nosotros tengamos ese ánimo de tener un nuevo comienzo en nuestras vidas. Permite que cada uno de nosotros podamos entregarte nuestra vida para que tú puedas moldearnos, Señor, y para que tú puedas hacer de nosotros una nueva vasija bella y hermosa, como somos ante tus ojos, Señor.